Muchas gracias por estar aquí, a Norma por tomar la iniciativa, a mis compañeros de Comisión Séptima por siempre ser tan acuciosos en estos temas. Y voy al punto porque sé, como lo ha dicho Norma, de la brevedad del tiempo. Tal como lo anunció la presidenta, aspira a que demos una especie de contexto, que en el caso de Norma ha sido bastante detallado, cosa que va a ser muy útil para la conversación que sigue. Yo prefiero, al hablar de contexto, por estos días aplicarme a otros asuntos, que me parece que a veces no aparecen en los debates suficientemente, muy a pesar de que me parece que son hechos protuberantes, muy notorios, deberían pesar muchísimo en el debate. En pandemia algunas EPS se embolsillaron billonadas de pesos de la salud, el momento más dramático de la sociedad colombiana. La pregunta es ¿por qué no aparece sucesivamente en los debates como parte del contexto? Y la pregunta es ¿por qué no aparece ese acontecimiento tan notorio, tan importante, tan protuberante en la historia nacional? Yo no sé si en otro país habrá ocurrido que la Contraloría hace muy poquito haya develado rubro por rubro lo que antes, recuerdo yo una rueda de prensa de la ministra Corcho había anunciado, y que antes había sido advertido por sectores de la sociedad civil. Por lo demás, como si no fuera un acontecimiento tan protuberante, habría que agregar que primero lo encuentra la sociedad civil antes que la Contraloría y antes que en general, digamos, inclusive sectores del bloque misional del gobierno. ¿Y qué está pasando allí en asuntos tan importantes? Se me parece mucho, en términos de ejemplo, a lo que ocurre cuando en los Estados Unidos es la SEC de los Estados Unidos la que encuentra a Luis Carlos Sarmiento Angulo metido hasta los tuétanos en la corrupción de Odebrecht, pero los organismos nuestros no logran dar pie con bola. Yo creo que esto es un hecho más integral, de modo que dejo dicho esa primera puntualización. Es decir, si vamos a hablar de contexto de verdad, debemos mirar lo que ha sido la historia, el modus operandi de los actores y alguna información muy reciente que debería aparecer de nuevo en la mesa. El contexto, el informe de la Contraloría. Todavía huele a tinta. ¿Qué dijo el informe de la Contraloría? Voy a tratar de organizar estas ideas para un poco ya dejar dicho que para mí el contexto debe ser mucho más complejo e integral. Claro, también lo que va a ocurrir en el 2025, pero acaba de ocurrir hechos que merecen una atención nuestra. Y agrego algo que no es un apunte pues, metodológico ni una recomendación, es sumarme a una observación. La doctora Norma ha planteado, y yo lo suscribo, tengo la misma precaución de la doctora Norma. Veamos la información del sector privado, porque es muy necesario, doctora Norma, de la sociedad civil, de la academia, de los gremios, pero también démosle toda la importancia a lo que es la información pública, por eso insisto en la Contraloría General. Y lo voy a mencionar porque he tenido, digamos, una actitud a veces polémica frente al tema, que debo confesar, porque si no, no me van a entender. Estaba muy atento de todas las mesas técnicas y espacios que invita a la llamada sociedad civil, que con frecuencia son los cacaos, ¿vale? Pero bueno, hay que escucharlos también. Entonces, cuando habla la NIF, quiero decir que está hablando de un sector absolutamente interesado en este asunto. Cuando habla Fasecolda, un sector absolutamente cacaos, muy interesados en el negocio. Cuando habla SEMI me parece muy respetable, pero siempre tomo nota de que se cartelizó. Es una oportunidad. Entonces hay que ponerlo sobre la mesa también para que la información pública sea equilibrada. El país tiene derecho a conocer que con ellos tenemos una interlocución permanente desde esta comisión, pero que la historia no se puede borrar de un tajo porque estemos entre ellos. Cuando estemos a manteles con los grandes cacaos de los medios, también recordemos eso. Un cuento pequeñito. Uno de los actores políticamente mucho más activos durante estos días es ASEMI. Fue impugnada por cartelización. El nombre no se lo dimos nosotros, lo dio la justicia. Esto es un acontecimiento también que merece una puntualización, porque venimos de unas mesas técnicas que aquí se traen y me parece deben ser escuchadas, leídas, atendidas, respetadas, pero es que el respeto también es para el público. Es decir, del dominio público debe ser lo suficiente para que se comprenda lo que aquí estamos discutiendo, y a qué nos referimos cuando hay mesas técnicas también. Y el Congreso de la República debe asistir a esas mesas técnicas y a otras, a todas las que hayan, lo que hacen mis colegas permanentemente, cosa que es un gesto democrático. Pero también lo es decirle al país esto. Y también quiero señalar, bueno, algunos datos muy recientes y otros un poco más. Empiezo por la Contraloría, que ya lo toqué. La Contraloría en octubre de 2023, perdón, la Supersalud en 2023,
habló del estado de las reservas técnicas y de su régimen de inversiones. ¿Y qué encontró por esa época? ¿Cuándo aparecen las reservas técnicas en la ecuación? ¿Hace cuánto no se hablaba de reservas técnicas? ¿Cuál es la razón por la cual aparece? Entonces ya lo dije, porque la sociedad civil, cuya una parte muy importante de la representación gremial, otros sectores académicos, y es de allá, que no desde nuestra institucionalidad, la que viene a señalarlo. Y después la Supersalud introduce datos concretos. ¿Qué dice Super al respecto? Las EPS tenían la obligación de cumplir con un requerimiento de reserva técnica a la fecha de 18.7 billones de pesos. Los datos que ofrecen las propias EPS al ser consultadas, esto es un resumen para los que estén más enterados, ¿no? Manifiestan contar solamente con 6.5 billones de pesos, los que nos habla de un déficit por valor de 10.7 billones de pesos. 2003, 2004 ratifica la Contraloría y aún estamos a la espera de las explicaciones. El documento más consolidado es el último de Contraloría, que nos dijo unas cifras redondas. Básicamente aquí se perdieron 6 billones y estamos esperando cuentas por otros 5. Eso no fue lo que nos dijo más o menos, si mal no recuerdo. Vamos a investigarlas, creo que fue ese el orden. Eso fue lo que nos dijeron. Estamos en investigación de los restantes. Es el documento más consolidado, lo que la sociedad más ha escuchado. Y nos dijo también la super en esa oportunidad. Solamente 10, esto es 2020, solamente 10 EPS cumplen con el indicador reportando una reserva técnica por valor de 4.7 billones de pesos. Además, esta entidad presenta un superávit de 840.000 millones de pesos. Es decir, hay un grupo de EPS que sí cumplen esos indicadores. Bueno, todavía nos seguimos esperando que nos expliquen dónde están. En la primera versión que dio, recuerden ustedes, no había llegado un nuevo contralor, estaba uno que estaba encargado de unas cifras que fueron rotundamente desmentidas por las EPS, pero hay un reciente informe. Entonces, lo primero que quiero llamarle la atención sobre ese hecho, solamente doy dos datos de ese último nuevo informe. De 2024, se averigua el estado de cuentas de las EPS y nos da un dato además muy interesante que también quiero decir, y es el modo como ganan las EPS por administración. El promedio de gastos administrativos, recuerden ustedes, entre 2021 y 2022, de un grupo de EPS mixtas era del 2%, mientras que les pagamos un 10% de gastos administrativos, 10% sobre montos billonarios. Contraloría 2024, para que vamos agregando a ese que anticipo, al barril sin fondo de la salud, en el cual siempre habrá que pedir más plata, sin dar suficiente explicación. Además, porque la precariedad normativa da una norma hecha a la medida de las EPS que han tenido comportamientos fraudulentos, esto es como es. En esas circunstancias, el Estado, sin instrumental para reclamar la información, solamente tiene que predicar que por favor se la entreguen las EPS y al final tenemos estos faltantes todavía inexplicados y agréguele el margen de esas ganancias. Acepta la Contraloría que del presupuesto general de la Nación se incrementó de manera muy importante a 59.9 billones. Vuelve sobre el régimen de intervención de las reservas técnicas. Señalan que las EPS provisionaron un pasivo de 17.3 billones, esto son cuentas gruesas para que lo tengamos en cuenta. El 80.7% de las EPS del sistema no cumplen con ese indicador indispensable para la gestión de riesgo financiero. 21 EPS contabilizaron reservas técnicas por 13.7 billones de pesos, de los cuales únicamente se puede demostrar que ha respaldado 1.3 billones de pesos. Es decir, ahora el faltante es de 12.4 billones de pesos de esas reservas técnicas. Para concluir lo de la Contraloría y no agobiarlos, el antecedente, en mi opinión, más importante anterior a esta época, esto es 2012. ¿Qué pasó en 2012? La Contraloría ha hecho una función de advertencia advirtiendo exactamente que ese era el panorama más reducido del 2012. ¿Hace cuánto? 12 años, ¿cierto? Hace 12 años fue descubierto el asunto, fue advertido con suficiencia. ¿Cómo se llamaba la contralora de la época? Se llama Sandra Morelli, señoras y señores. Váyanse a Google. Digo, ustedes que están en el auditorio, pero me interesa mucho hablar también al país, al señor que está en la casa, a la señora ama de casa. Busque control de advertencia de la Contraloría 2012, Sandra Morelli, y encontrará esta realidad advertida
desde hace 12 años. ¿Y a qué se dedicó el Estado colombiano? ¿A qué se dedicó el ministro de la época, Alejandro Gaviria? ¿Cuál fue la actitud de Alejandro Gaviria frente a la crisis de Salucop y lo que se siguió? Medimás, Café Salud, etcétera. ¿Quién estaba detrás de la operación del supuesto saldamento de Salucop? Les quiero recordar una cosa que llamaba MBA Lazar, una consultora española que le recomendaba a Salucop y a las sucesivas el modo como debían sortear su crisis y recomendaba al ministerio de la época qué normas le facilitaban el chanchullo. Punto. ¿Se lo inventa Arias en este momento? No, esto es un antecedente principalísimo. Esto se llama Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Con todas sus letras señaló esto. Digo, si esto no hace parte del contexto, ¿qué por Dios hace parte del contexto? Del contexto de lo que está pasando hoy. Está en la historia reciente, dicho en un auditorio absolutamente autorizado, se llama Comisión Séptima del Senado de la República. ¿Va a servir para algo esta vez? ¿Por qué no sirvió antes? Porque la táctica del gobierno antes era algo que llaman batear la crisis, es decir, dejarle la crisis al gobierno que sigue y enderezar la norma como lo pedían los actores, principalmente los cacaos de la salud. Son acontecimientos que pueden confirmarse rubro por rubro, detalle por detalle, con autos, Contraloría autorizada. Muy bueno que opine el sector privado, porque aquí hay autorizados, Contraloría, Academia y en este caso, tribunales. Bien, resumen de lo dicho, que podríamos quedarnos horas detallándolo, pero paso a lo siguiente. ¿Y qué acaba de encontrar el bloque misional de nuestro gobierno en relación con este tema? ¿Por qué el gobierno no vuelve a hacer una norma sastre para el país? Norma sastre le llamamos en el argot político a las normas que se hacen a la medida de un interés particularísimo. Entonces vienen las EPS y piden una norma y el Estado le hace una norma a la medida, es decir, le mide el talle, le mide la cintura. Si al señor se le creció la barriga, entonces le aumenta la medida de la cintura. Si se le acortó el corto, se lo acortan. Si es necesario que la bota se la hagan más larga, se la hacen. ¿Quién? El gobierno, históricamente. Digo, esto es dicho básicamente Tribunal Administrativo de Cundinamarca. ¿Y qué hizo nuestro gobierno? Paró eso. Dijo por esos días, y quiero recordarlo porque hay parte de una polémica muy interesante, dijo por esos días una ministra a quien aprecio mucho, Carolina Corcho. Han bateado tanto esto que aquí tenemos acumulada una crisis implícita. ¿Saben por qué era implícita? Porque estaba contenida en el fenómeno, pero nadie la confesaba seriamente. Dijo más o menos, si se levantara la alfombra y no se concedieran esas gabelas a los cacaos de la salud, se volvería explícita. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Y vengo además, no solo a defender el término, esto no es un asunto nominal. A Carolina le han dado palo por haber dicho eso. Los medios de comunicación pagos por los sectores de la salud, cada que pueden le hacen una especie de encerrón a Carolina sobre el tema. Bueno, yo vine a sostener que se está haciendo explícito lo que antes estaba debajo de la alfombra, ¿vale? ¿Y qué era lo que estaba debajo de la alfombra? Entre otros datos. 9 EPS. Petro acabó con la flexibilización. Les dejo el dato para la señora que está en la casa y quiere ir a Google. Busque Tribunal Administrativo de Cundinamarca, busque decreto 718 de 2017, busque el autor, busque la participación del azar españoles que ayudaron a hacer el torcido en Colombia, ¿vale? ¿Qué hizo Petro? Acabó con esa flexibilización de normas, detuvo esa fuga de recursos públicos a las arcas de los especuladores del sector de la salud y a la postre venimos a confirmar durante estos días. En la nueva EPS se encontraron 5.5 billones de pesos de facturas no reportadas. Es decir, cuando usted tiene 5.5 billones de pesos en una EPS que no ha reportado, ¿qué es lo que está ocurriendo? No más allá de pretendida corrupción. El sistema ni siquiera había logrado reconocer esa deuda. Es decir, levantar la alfombra nos está diciendo que probablemente las cuentas de ese déficit enorme, protuberante, notorio que acabo de decir, aún era insuficiente. Levante la alfombra y se le aparecen 5.5 billones.
¿Cuántos son 5.5 billones de pesos, por Dios? ¿Cuál es el presupuesto de las universidades? Una sola EPS. Por allá pidieron que el presidente de la República se retractara de unos dichos sobre la familia Vargas Lleras, ¿se acuerdan? ¿Que está debajo de la alfombra esa discusión? Esa es la discusión que es debajo de la alfombra. 5.5 billones, señores. Bueno, el hermano Vargas Lleras tal vez algún día nos responda en la Comisión Séptima lo que no ha querido responder en otras partes. Si tenemos la valentía nosotros de ponerle el cascabel al gato, porque creo que finalmente a eso es que asistimos durante estos días. ¿Vamos a ponerle el cascabel al gato? ¿Es la hora de hacerlo? ¿Cuánto tiempo lleva el sistema de salud? ¿Cuántas décadas? ¿Se llegó la hora de ponerle término? Bueno, veamos a ver si somos capaces. SOS, EPS. Otra de ellas. No cumplió con las normas de integración vertical. El presidente de Confandi es el mismo presidente de la Junta Directiva de la EPS y ha facilitado que casi la totalidad de la red primaria de esa EPS contratara con sus propias IPS, para poner un ejemplo. Expliquémoslo en común a la señora de la casa. El Estado le entrega unos recursos a unas EPS que se supone administra inteligentemente y garantiza el riesgo. Y para prestar los servicios los contratas con unas IPS. La norma colombiana autoriza contratar hasta un 30% con IPS de esa EPS, lo cual es un monto enorme. Se llama integración vertical. Indeseable, odioso instrumento. Pero aún así, con ese límite, estos señores de esa EPS contrataban casi la totalidad de los recursos que le daba el Estado, porque no son de ellos, de los cuales saca la fracción que dije de administración, pagan menos del 2%, pero le pagamos el 8%, y no bastándole con eso, se nos devoran las reservas técnicas sin que nadie la descubra, cosa rara, y finalmente de los recursos que se administra, se lo entrega a sí mismo. Quiero recordarle a mi preciada Comisión Séptima que yo hice un debate en este mismo espacio a Sanitas. Un buen día dijeron: se acabaron los recursos de Cruz Verde, la culpa es de Petro. ¿Se acuerdan de ese debate? Y se convocó aquí en este espacio. Y vine y dije básicamente lo mismo de Sanitas. Y anuncié, no porque tuviera una bola de cristal, Sanitas está comiendo toda la plata, básicamente, de que le damos de UPC, y se lo lleva a sus propios arcas. Y mostré un entramado aquí. Y demostré cómo se me parecía a Saludcop, le llamé el síndrome de Saludcop, ¿recuerdan ustedes? Y desde entonces empecé a decir algo que hace parte del síndrome de Saludcop. ¿Qué es eso? Que los dueños de las EPS obran desde entonces de esta manera, no todos, pero muchos de ellos, obran de esta manera, siempre piden nuevas normas y más plata, y finalmente se las llevan al barril sin fondo, y siempre hay alguien que reclame desde distintas instancias que atiendan el pedido de darle más plata al barril sin fondo. Eso lo dije en ese debate, y bueno, es lo que ha seguido ocurriendo. Vuelve y ocurre, ya no es Sanitas, ahora es SOS. Es lo que está ocurriendo ahora, rubro por rubro, en estos momentos. Bueno, yo reclamo que esto hace parte del contexto. Para algo ha de servir saber esto. Yo espero que el gobierno conteste lo que le han preguntado. No soy yo quien deba responderlo, espero que pie con bola en la respuesta, porque yo apoyo al gobierno. En esto soy convicto y confeso, como diría un tango. Busquen ese tango, señor de la casa, que es bonito. Convicto y confeso. Soy convicto y confeso de esto, me declaro en esto. Y espero que si estamos equivocados, puedan demostrarlo, no solamente mediante discursos floridos, sino con hechos concretos de lo que está pasando. Porque, yo voy a concluir, pues aquí tengo, pues, lo sabe mi querida presidenta, toda una cantidad de documentos que fui subrayando en la medida de lo que creo va a ser un muy interesante debate, pero me limito de ello sencillamente para concluir. Díganme si no se necesita una reforma a la salud. Yo creo, esto lo vamos a discutir después, pero yo no me puedo quedar callado frente a esto. En estos momentos seguimos padeciendo estos hechos magníficos de corrupción, enormes, protuberantes, notorios, como acabo de decir, básicamente porque los intereses creados han impedido una reforma a la salud seria.
¿Qué decía nuestra reforma a la salud, la que propusimos? No lo coquerro ahora. Perdón, casi que no le explico a la señora de la casa. La señora dirá, Wilson, pero ya están haciendo giro directo. Entonces le digo a la señora, sí, el giro directo es para ahorrarse la EPS. Sí hay giro directo, pero ¿saben qué ocurre? El que nomina a quién pagarle, a qué IPS le pagan, es la propia EPS, de modo que los señores de SOS, aunque estén intervenidos, pueden reclamar que el giro directo vaya a sus propias IPS, porque es el nominador. Eso es lo que está pasando pueblo colombiano y por eso era tan urgente también la reforma a la salud. Si no doy este contexto, seguramente no hubiera podido dormir esta noche. Muchas gracias, señora presidenta.